El polvo bailaba en los rayos del sol cuando Margaret empujó la puerta chirriante de la granja. Las escasas posesiones de su vida cabían en una sola bolsa de viaje. Después de 3 años viviendo en su coche, la llave en su mano le resultaba extraña, un peso de responsabilidad que casi había olvidado. La rifa del pequeño pueblo había sido su última oportunidad desesperada. Un boleto de $5 comprado con monedas que había sacado del cenicero de su coche. Ahora se quedaba paralizada, mirando los muebles cubiertos con sábanas amarillentas, los marcos de fotos que aún colgaban de las paredes, una cena familiar abandonada a mitad de la comida hacía décadas. La granja parecía como si sus habitantes hubieran desaparecido sin más un martes cualquiera. ¿Qué podría haber hecho desaparecer a toda una familia sin llevarse ni una sola posesión? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El horizonte de Chicago brillaba como un espejismo en el espejo retrovisor de Margaret. Por última vez, se permitió mirar atrás, hacia la ciudad que una vez le había prometido todo y luego le había arrebatado metódicamente todo. Apretando los dedos alrededor del volante de su Honda Civic, la última posesión que la conectaba con su vida anterior, que ahora era también su único hogar. 5 años antes, había atravesado con confianza las puertas de cristal de Anderson Financial, con su recién obtenido título en contabilidad y una determinación que le abría puertas que parecían inimaginables para una chica criada por una madre soltera en un apartamento del sur de la ciudad. A los 30 años tenía un despacho en esquina, un apartamento en el centro y un marido que trabajaba tantas horas como ella en un bufete de abogados. La crisis llegó por etapas. Primero, el divorcio. Luego, el diagnóstico de su madre. Cáncer de páncreas en fase 4, le había dicho el médico con fingida compasión. 6 meses después, las facturas médicas habían agotado sus ahorros. Luego, la recesión económica, los despidos, las entrevistas de trabajo cada vez más desesperadas en las que llevaba el mismo traje negro, recién lavado a mano en baños públicos. «Hueles a tapicería de coche», dijo Doris, deslizando un plato de huevos por la barra de la cafetería hacia Margaret. «Has vuelto a dormir en ese Civic, ¿verdad?» Margaret no respondió. Solo cogió la taza de café con unas manos que, a pesar de sus esfuerzos, no podían ocultar la suciedad bajo las uñas. 3 años viviendo en su coche le habían enseñado a estirar $5 para 3 días de comida, a ducharse en el YMCA sin despertar sospechas, a aparcar en diferentes barrios para evitar el acoso policial. «No te estoy juzgando», continuó Doris. Bajó la voz mientras limpiaba la barra. «La mitad de esta ciudad cobra un sueldo del mismo sitio. Por eso el ayuntamiento está haciendo esta rifa». Margaret levantó la vista. «¿Qué rifa?» Doris señaló un folleto pegado con cinta adhesiva en la ventana de la cafetería. «El pueblo tiene un puñado de propiedades abandonadas. En lugar de dejarlas pudrirse, las están rifando. $5 por boleto. El ganador obtiene la escritura, siempre y cuando viva allí. Arreglarla». «¿Cuál es el truco?», preguntó Margaret. Años de dificultades le habían enseñado a ser escéptica. Los lugares se están cayendo a pedazos. La antigua granja Callaway lleva vacía desde 1978 y la mayoría de los lugareños no la tocarían. Margaret sacó los últimos $5 de su bolsillo, el dinero de la cena. Algo imprudente se agitó en su pecho. ¿Qué tenía que perder? 2 semanas más tarde, se quedó incrédula cuando el alcalde Ellis leyó su nombre en un pequeño trozo de papel. Los lugareños intercambiaron miradas, una mezcla de lástima y algo más. Preocupación, tal vez. El sheriff Wade negó ligeramente con la cabeza. «Enhorabuena», dijo el alcalde Ellis sin entusiasmo, entregándole un sobre. «La granja Callaway es suya, señorita Parker». Cuando Margaret extendió la mano para coger el sobre, se fijó en que Doris la observaba desde el fondo del ayuntamiento, con una expresión complicada en el rostro. Novia, sin duda, pero también preocupación. «No salgas ahí fuera cuando oscurezca», le susurró una voz mientras la multitud se dispersaba. Margaret se giró y vio a una anciana de mirada penetrante que la observaba. «Soy Martha Winters, historiadora de la ciudad. Ese lugar tiene historias. Llevo 3 años durmiendo en mi coche», respondió Margaret a la señora Winters. «Las historias de fantasmas no me dan miedo». Martha apretó sus finos labios. «No son historias de fantasmas, querida.
Solo historia, y la historia tiene una forma de llegar al presente cuando menos te lo esperas. Margaret agarró el sobre que contenía la llave de la escritura y los registros de la propiedad. Por primera vez en años, sostenía algo que era realmente suyo, no prestado, no temporal, no compartido con los mapaches que de vez en cuando intentaban anidar en el asiento trasero de su coche mientras caminaba hacia él. Sentía el peso de las miradas de la ciudad sobre su espalda. Esperaba que la miraran con recelo. Al fin y al cabo, era una forastera. Pero esto era diferente. Los susurros, las miradas de reojo, las advertencias sobre la oscuridad. Era casi como si supieran algo sobre su nuevo hogar que ella ignoraba, pero no importaba. Después de años sin nada más que un volante al que aferrarse, Margaret por fin tenía tierra bajo sus pies. Cualesquiera que fueran los secretos que guardaba la granja Callaway, no podían ser peores que la lenta muerte de la dignidad que conllevaba la falta de hogar. Giró la llave en el contacto de su coche y se dirigió hacia su nuevo comienzo, sin saber que el pasado la esperaba pacientemente. Millfield había vivido mejores tiempos. Los escaparates tapiados de la calle principal contaban la historia de un pueblo que se desvanecía lentamente, y los bulliciosos negocios familiares ahora estaban vacíos, con sus letreros pintados a mano desprendiéndose al sol. Cuando la cerrería regional cerró hace 8 años, se llevó consigo 300 puestos de trabajo y la mayor parte de la vitalidad del pueblo. Margaret aparcó su coche frente a la ferretería, uno de los pocos negocios que aún funcionaban. Necesitaba suministros básicos, productos de limpieza, bombillas y quizá alguna que otra herramienta. Al empujar la puerta, sonó una campana. ¿Le puedo ayudar? El hombre detrás del mostrador tenía el aspecto curtido de alguien que había pasado décadas trabajando con las manos. En su etiqueta, con el nombre ponía Tom Jenkins. «Necesito algunos productos de limpieza», dijo Margaret. «Me voy a mudar a la casa de los Callaway». Las manos de Tom se detuvieron sobre la hoja de inventario que estaba marcando. «Así que tú eres la ganadora. ¿Hay algún problema?», preguntó Margaret enderezando los hombros. Tras un momento, Tom negó con la cabeza. «No hay ningún problema. Solo me sorprende que alguien quiera esa casa». Salió de detrás del mostrador. «Necesitarás algo más que productos de limpieza. Déjame prepararte un kit de inicio». Mientras reunía los artículos, Margaret se fijó en las fotografías enmarcadas que había en la pared. Millfield en su época dorada. Multitudes celebrando lo que parecía ser una fiesta del pueblo. Niños jugando frente a una escuela. Hombres con ropa de trabajo posando orgullosos junto a pilas de madera. «Mi padre las tomó», dijo Tom, siguiendo su mirada. Conocía a los Callaway. Thomas solía venir aquí regularmente antes de que desaparecieran. «¿Qué les pasó?», preguntó Margaret. Tom se encogió de hombros, pero su indiferencia parecía forzada. «Nadie lo sabe con certeza. Simplemente desaparecieron una noche. Lo dejaron todo atrás. Un asunto extraño». La campana volvió a sonar cuando entró el sheriff Wade. Asintió con la cabeza a Tom antes de dirigir su atención a Margaret. «Señorita Parker, ¿se está instalando?» «Solo estoy reuniendo provisiones», respondió Margaret. «Patrullaré por esa zona esta noche. Esa propiedad lleva mucho tiempo desocupada. Podría haber problemas estructurales, animales salvajes. Debería quedarse en el motel hasta que esté segura de que es seguro». «Agradezco su preocupación, sheriff», dijo Margaret, «pero llevo 3 años viviendo en mi coche. Me mudo hoy mismo». El sheriff apretó los labios. «Es su decisión, pero no vaya cavando por la propiedad». «¿Cavando?», preguntó Margaret. «Es una forma de hablar», dijo rápidamente. «Deje las cosas como están». Después de que el sheriff se marchara, Tom añadió una linterna potente a la pila de Margaret. «Por cuenta de la casa», dijo en voz baja, «la electricidad no es fiable por aquí». En la cafetería de enfrente, Margaret pidió un café y observó a los lugareños mientras estos fingían no observarla a ella. Las conversaciones se acallaron cuando entró, pero poco a poco se reanudaron en voz más baja. Doris se sentó en la mesa de enfrente y le rellenó la taza sin preguntar. «No les hagas caso», le dijo. «Es un pueblo pequeño. Las caras nuevas son noticia, sobre todo cuando se mudan a granjas encantadas», dijo Margaret. La sonrisa de Doris se desvaneció. «No está embrujada, solo tiene una historia complicada. Todo el mundo insinúa algo, pero nadie me dice qué». La puerta del restaurante se abrió y entró la anciana del sorteo. Martha Winters vio a Margaret y se acercó, golpeando el suelo con su bastón. «¿Te importa si me siento contigo?»,
preguntó Martha, acomodándose en la mesa sin esperar una respuesta. Imagino que tienes preguntas. Una docena, respondió Margaret. El ayuntamiento estaba dividido sobre la inclusión de la propiedad Callaway en la rifa, dijo Martha. Algunos pensaban que debía ser demolida. Otros decían que eso sería una falta de respeto, dado lo que había sucedido. ¿Qué era exactamente qué? Martha intercambió miradas con Doris. Nadie lo sabe con certeza. La familia desapareció de la noche a la mañana. No encontraron Thomas, ni pruebas de juego sucio, pero tampoco había indicios de que tuvieran intención de marcharse. ¿Cuánto tiempo hace de eso? ¿40 años? Preguntó Margaret. ¿Por qué sigue importándole a la gente? Los pueblos pequeños tienen buena memoria, dijo Martha, y a la gente no le gustan los misterios. Les incomoda, o tal vez, sugirió Margaret, no les gusta que se les recuerde que familias perfectamente normales pueden desaparecer sin más. Martha la miró con renovado interés. Quizá. En cualquier caso, esa propiedad es ahora tuya. Solo prepárate. Puede que encuentres cosas que los Callaway dejaron atrás. Cosas que pueden generar más preguntas que respuestas. Cuando Margaret salió de la cafetería, sintió que los ojos del pueblo la seguían. Algunos con curiosidad, otros con preocupación, unos pocos abiertamente hostiles. Lo que fuera que hubiera pasado en la granja de los Callaway, había dejado una cicatriz en Millfield, una que no había sanado del todo incluso después de 4 décadas, y ahora ella se adentraba en medio de ella. Margaret sacó sus provisiones del coche mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el jardín cubierto de maleza. La granja permanecía en silencio, observándola acercarse como un centinela paciente. Después de 3 viajes, había establecido un campamento base en lo que antes era la sala de estar, con productos de limpieza, una linterna a pilas, agua embotellada y un saco de dormir desenrollado sobre el polvoriento suelo de madera. Trabajó metódicamente, empezando por la cocina. Años de supervivencia le habían enseñado a priorizar. Agua limpia, zona funcional para preparar la comida, espacio seguro para dormir. Mientras limpiaba décadas de suciedad de las encimeras, Margaret sintió una extraña sensación de intrusión. No era una casa vacía, era un hogar suspendido en el tiempo, con platos aún en el fregadero, una taza de café con una mancha de pintalabios en el borde, un bol de cereales para niños con un personaje de dibujos animados apenas visible bajo el polvo. En el frigorífico, ahora muerto desde hacía mucho tiempo, habían sobrevivido unos tarros de cristal con verduras en conserva. Sus etiquetas escritas a mano estaban descoloridas, pero legibles. Judías verdes, verano de 1977. El calendario de pared que colgaba junto al frigorífico le llamó la atención. Mayo de 1978, los días tachados cuidadosamente hasta el 12, donde alguien había marcado con un círculo una cita con el dentista para Sarah. Nada más después de eso. Lo que le había ocurrido a la familia Callaway había sucedido de repente, sin previo aviso, sin tiempo para planear nada. Al acercarse el atardecer, Margaret encendió su linterna y continuó explorando. La mesa del comedor estaba puesta para la cena. 4 cubiertos de vajilla de uso diario, cubiertos ennegrecidos por el paso del tiempo. En el centro había una fuente que aún contenía los restos petrificados de lo que podría haber sido puré de patatas. Arriba encontró 3 dormitorios. El dormitorio principal tenía una cama de matrimonio aún hecha con sábanas de flores descoloridas, gafas de lectura en una mesita de noche y una novela de misterio con un marcapáginas a mitad de lectura en la otra. El segundo dormitorio pertenecía claramente a un adolescente, con pósters de grupos de rock en las paredes, maquetas de aviones colgando del techo y ropa desparramada por los cajones entreabiertos. El tercer dormitorio dejó a Margaret helada. Paredes rosas, una cama con dosel y una colcha descolorida con unicornio. Estanterías llenas de muñecas, cuyos ojos de cristal seguían sus movimientos. Un diario infantil en la mesita de noche con un pequeño candado de latón al que le faltaba la llave. De vuelta abajo, Margaret barrió el salón lo suficiente como para colocar su saco de dormir. Cuando la oscuridad se hizo total, la casa pareció asentarse a su alrededor, crujiendo y suspirando, como suelen hacer las casas antiguas. El silencio era profundo, después de años de dormir en su coche, con el ruido constante de la ciudad de fondo. Tráfico, sirenas, voces, vida. Debería haber estado agotada, pero no conseguía dormir. La casa parecía viva de alguna manera,
como si las paredes hubieran absorbido los últimos momentos de la familia y los mantuvieran en suspenso. Margaret se quedó mirando al techo. La linterna se apagó y trató de no imaginar cómo sería alejarse de todo lo que poseía, de todo lo que era, sin previo aviso o, peor aún, que le impusieran esa decisión. Un ruido procedente de la cocina la hizo sobresaltarse. Un chirrido metálico, como el de un utensilio contra un plato. Margaret buscó su linterna con el corazón latiéndole con fuerza. ¡Hola!, gritó inmediatamente, lamentando haber revelado su posición. El silencio fue la respuesta. Entonces se oyó otro sonido, diferente esta vez. Un suave golpe en el piso de arriba, como un paso o un cajón que se cerraba. Agarrándose a la linterna como si fuera un arma, Margaret se levantó y se dirigió hacia la escalera. El sentido común le decía que huyera, pero algo más fuerte la impulsaba a seguir adelante. Ahora era su casa, su única oportunidad de reconstruir una vida. Las escaleras crujían bajo su peso mientras subía lentamente, con el haz de luz de la linterna atravesando la oscuridad. El pasillo de arriba se extendía ante ella. Las puertas de los dormitorios estaban cerradas, aunque recordaba haberlas dejado abiertas. Una corriente de aire frío la rozó, trayendo consigo un leve aroma a tierra y algo más, algo agudo y metálico. Margaret se acercó al dormitorio rosa, con el pulso latiéndole en las sienes. La puerta se abrió antes de que la tocara. En el interior nada había cambiado excepto la ventana, ahora abierta, con las cortinas ondeando con la brisa nocturna. Margaret cruzó la habitación y la cerró con firmeza, echando el cerrojo. Debía de estar suelta, se dijo a sí misma. Es una casa vieja, con instalaciones viejas. Sin embargo, cuando se dio la vuelta para marcharse, el haz de luz de su linterna captó algo que antes no estaba allí. Una pequeña huella en el polvo del suelo de madera, demasiado pequeña para un adulto, demasiado reciente para tener 40 años. Margaret salió de la habitación, cerró la puerta y bajó las escaleras. En su saco de dormir, mantuvo la linterna encendida, su haz de luz, una frágil defensa contra la oscuridad, y la creciente certeza de que no estaba sola en la casa que nadie quería. El amanecer se extendió sobre la granja Callaway en capas brumosas de oro y rosa. Margaret finalmente se había quedado dormida justo antes del amanecer, con la linterna aún apretada en la mano. Se despertó desorientada, olvidando momentáneamente dónde estaba hasta que el techo desconocido se enfocó. Los extraños incidentes de la noche ahora parecían menos amenazantes a la luz del día. Las casas viejas hacían ruidos, las ventanas se abrían. En cuanto a la huella, bueno, el polvo podía crear ilusiones. Después de 3 años sin hogar, tal vez su mente anhelaba misterios más apasionantes que dónde encontrar su próxima comida. Después de un desayuno a base de barritas de cereales y agua embotellada, Margaret decidió explorar los límites de la propiedad. Según la escritura, la granja abarcaba casi 40 acres. Aunque gran parte de ella había cedido al bosque a lo largo de las décadas, siguió un camino cubierto de maleza detrás de la casa, que finalmente se abría a un vasto campo cubierto de maleza que le llegaba hasta la cintura. En su extremo más lejano, pudo distinguir la silueta distante de otra granja, su vecino más cercano. Presumiblemente, la línea divisoria entre las granjas estaba marcada por una antigua valla, con alambre de púas oxidado tendido entre postes desgastados. Mientras caminaba por el límite, Margaret se fijó en un viejo roble que crecía justo en la línea, incrustado en su tronco, parcialmente engullido por décadas de crecimiento. Era un par de alicates para cortar alambre de púas. «Los dejó ahí a propósito», dijo una voz. Margaret se volvió y vio a un anciano que la observaba desde el otro lado de la cerca. Se apoyaba en un bastón y su rostro curtido era indescifrable bajo un sombrero de paja gastado. «Thomas Callaway», continuó el hombre, «clavó esas tijeras en el árbol después de que yo lo acusara de mover la línea de la cerca. Me dijo que si volvía a tocar su valla, lo siguiente que cortaría no sería alambre». «Usted debe de ser Gerald Murphy», dijo Margaret, recordando la breve mención de Tom a la granja vecina. El anciano asintió. «Y usted es la chica de la ciudad que ganó la casa de Thomas en esa estúpida rifa». «Margaret Parker. Debería haberse quedado en la ciudad, señorita Parker. Esta tierra ya ha sufrido bastante». Margaret se acercó a la valla. «¿Conocía a los Callaway?»
Bueno, Gerald la estudió con sus ojos azul pálido que habían visto demasiadas estaciones. Llevo 40 años respondiendo a esa pregunta. El sheriff, los periodistas, los curiosos. Ahora usted se dio la vuelta como para marcharse, pero luego dudó. Parece que le vendría bien una buena comida. El café está caliente, si quiere escuchar la perspectiva de un anciano. 20 minutos más tarde, Margaret estaba sentada a la mesa de la cocina de Gerald Murphy, con una taza astillada de café negro fuerte, calentándole las manos. La cocina estaba gastada, pero meticulosamente limpia, y el mobiliario era práctico y escaso. A través de la ventana podía ver su propia granja en la distancia. Llevo 40 años observando ese lugar, dijo Gerald, siguiendo su mirada, esperando a que se vuelvan a encender las luces. ¿Qué les pasó?, preguntó Margaret. Gerald se acomodó en una silla con un suave gruñido de incomodidad. Thomas Calloway era un hombre orgulloso, demasiado orgulloso. Llevábamos 15 años siendo vecinos. Al principio éramos amigos, pero las cosas cambiaron durante la sequía del 77, la disputa por el agua que mencionó Tom Jenkins. Gerald levantó ligeramente las cejas. La gente Había del un pueblo manantial sigue que hablando alimentaba de eso. nuestras dos propiedades. Cuando empezó a secarse, Thomas lo represó para redirigir el flujo hacia sus campos y destruyó la mitad de mi cosecha de maíz. Eso debió de crear rencor, observó Margaret. Tuvimos una discusión, reconoció Gerald. Una discusión acalorada. Pero yo no hice daño a esa familia. Si es eso lo que insinúas, yo no lo insinuaba. Todos lo pensaban, aunque no lo dijeran. La voz de Gerald tenía ahora un tono cortante. Era fácil culpar al vecino enfadado. La verdad es que encontré la camioneta de Thomas una semana después de que desaparecieran, aparcada en la estación de autobuses de Rockford. Las llaves aún estaban dentro. Margaret se inclinó hacia adelante. ¿Crees que huyeron? Creo, dijo Gerald con cautela, que Thomas descubrió algo en esa tierra, algo que lo cambió. El último mes antes de que desaparecieran, veía luces en los campos por la noche. Oía maquinaria en funcionamiento. Thomas dejó de venir al pueblo por completo. ¿Qué cree que encontró? Gerald se levantó bruscamente, indicando que la conversación había terminado. Sea lo que hay enterrado en ese terreno, señorita Parker, ya se ha cobrado suficientes vidas. Si es inteligente, venderá el lugar al condado y volverá al lugar de donde vino. Mientras Margaret cruzaba el campo de vuelta a su granja, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que Gerald Murphy sabía mucho más de lo que decía. El anciano había vigilado su granja durante 40 años, esperando, según él, a que se encendieran de nuevo las luces. Pero ¿esperando qué más? El ayuntamiento de Millfield era un modesto edificio de ladrillo que en su día había sido la escuela local. En el interior, el aire olía a papel viejo y a cera para muebles. Margaret se acercó al mostrador de recepción, donde una mujer de mediana edad estaba organizando carpetas de archivos. Me gustaría ver todos los registros que tengan sobre la granja Calloway. Margaret dijo, soy la nueva propietaria. La empleada levantó la vista y la reconoció de inmediato, como suele ocurrir en los pueblos pequeños. La ganadora del sorteo. Soy Clara Barnes. Déjeme ver qué puedo encontrar. Clara ahora desapareció en una trastienda y regresó con una caja de archivos polvorienta. Los registros de la propiedad se remontan a 1910, cuando se parceló la tierra por primera vez. Los Calloway la compraron en 1963. Margaret pasó la mañana revisando escrituras, liquidaciones fiscales y registros de servicios públicos. Los documentos contaban la historia mundana de una granja familiar que pasó de un propietario a otro hasta que Thomas Calloway la compró. Luego, en 1980, el condado asumió la propiedad después de que ningún pariente se presentara tras la desaparición de la familia. Aquí no hay nada sobre lo que les sucedió, dijo Margaret finalmente. Clara ahora bajó la voz. Para eso tienes que ir a la oficina del periódico. Martha Winters se encarga de los archivos. La oficina del periódico ocupaba un estrecho local a 2 manzanas de distancia. Millfield Courier estaba escrito con letras descoloridas en una ventana cubierta por décadas de suciedad. En el interior, una campana sonó cuando Margaret entró. Martha Winters levantó la vista de un ordenador antiguo. Me preguntaba cuándo vendrías a buscarme. Necesito información sobre los Calloway, dijo Margaret. La historia real, no los chismes del pueblo. Martha asintió como si lo esperara. Sígueme. Llevó a Margaret a una trastienda llena de archivadores metálicos. Todas las ediciones del Courier desde 1902.
Mi padre fue editor antes que yo, y su padre antes que él. Un negocio familiar. Martha abrió un cajón con la etiqueta 1978 y sacó una carpeta. 15 de mayo de 1978, 3 días después de que fueran vistos por última vez, el titular era crudo en su simplicidad. Una familia local desaparece sin dejar rastro. Debajo, una foto familiar mostraba a Thomas y a la nena Calloway de pie detrás de sus hijos. James, un adolescente larguirucho con la expresión seria de su padre, y Sarah, una niña pequeña con coletas y un diente delantero que le faltaba. La investigación duró todo el verano, dijo Martha, sacando más recortes. En otoño, había pasado a las últimas páginas. Para el invierno, todo el mundo había dejado de hablar de ello en público, aunque seguía siendo el tema de conversación a puerta cerrada. Margaret echó un vistazo a los artículos. El sheriff de entonces, un hombre llamado Robert Winters, había dirigido una búsqueda exhaustiva de la propiedad y los bosques circundantes. No se encontró nada, ni sangre, ni signos de lucha, ni pruebas de juego sucio. La única pista era la camioneta de Thomas, descubierta en una estación de autobuses a 32 kilómetros de distancia, pero no se habían comprado billetes de autobús a su nombre. Winters, dijo Margaret. ¿Algún pariente? Mi padre, respondió Martha en voz baja. El caso lo consumió. Estaba convencido de que algo terrible le había sucedido a esa familia, pero no podía demostrarlo. ¿Qué sospechaba? Martha dudó. Tenía varias teorías. Gerald Murphy era su principal sospechoso al principio, dadas sus disputas, pero Gerald tenía una coartada para la noche en que desaparecieron, y la camioneta en la estación de autobuses sugería que se habían ido voluntariamente. Pero tu padre no creía eso. No. Martha sacó un último artículo fechado el 10 de octubre de 1978. Era el último reportaje que el Mensajero había publicado sobre el caso. El titular decía: "El misterio de Calloway sigue sin resolverse". Junto a él había una foto del sheriff Winters de pie en la granja, con aspecto demacrado y derrotado. Nunca dejó de investigar de manera extraoficial, dijo Martha. Incluso después de jubilarse, conducía hasta esa granja, recorría la propiedad y buscaba cualquier cosa que pudiera haberse pasado por alto. La noche antes de morir, hace 15 años, me dijo que se había equivocado todo el tiempo, que lo que les había pasado a los Calloway estaba más allá de lo que podíamos entender. ¿Qué quería decir? No lo sé. Esa noche falleció mientras dormía. Margaret recogió los artículos e hizo fotocopias. Cuando se marchaba, Martha la llamó. Mi padre guardaba un expediente personal en casa. Notas, teorías, pruebas que el departamento no investigaría oficialmente. Después de su muerte, lo guardé todo en un trastero. Podría buscarlas si crees que servirían de ayuda. ¿Por qué harías eso?, preguntó Margaret. La mirada de Martha era firme. Porque mi padre era un buen agente de la ley y creyó hasta el día de su muerte que los Calloway merecían justicia. Quizás tú estés aquí para dársela por fin. Margaret salió a la luz del sol de la tarde con las fotocopias de los artículos pesando en sus manos. 4 personas, toda una familia, habían desaparecido sin más, dejando todo atrás. Sus cenas sin comer, su ropa en los armarios, sus vidas suspendidas en un momento que se había prolongado durante 40 años de ausencia. Y ahora, por razones que no podía explicar, descubrir la verdad sobre su destino le parecía urgentemente importante, como si de alguna manera su historia y la de ellos estuvieran entrelazadas de formas que ella apenas empezaba a comprender. Margaret estaba de pie en el centro de la sala de estar de la granja, rodeada de productos de limpieza y bolsas de basura. Después de 2 días de investigación, había regresado a la granja con un propósito renovado. Fuera lo que había sucedido allí, no podía cambiarlo, pero podía recuperar ese lugar del deterioro y el abandono. Comenzó abriendo todas las ventanas, dejando que el aire fresco ahuyentara el olor a humedad del abandono. El polvo se arremolinaba a la luz del sol mientras quitaba las sábanas amarillentas de los muebles, revelando piezas de roble macizo construidas para durar generaciones. La mesa del comedor, una vez limpia de escombros, brillaba con la cálida pátina de la madera bien cuidada. El sofá, después de una vigorosa sacudida que envió nubes de polvo al patio, resultó ser sorprendentemente cómodo. Mientras Margaret trabajaba, se encontró preguntándose por la familia, el de la nena Calloway, que había cosido las cortinas descoloridas que ahora quitaba con cuidado para lavarlas. Thomas,
cuyo taller en el granero contenía herramientas cuidadosamente mantenidas y dispuestas con precisión. James, el hijo adolescente cuyos trofeos de béisbol aún se encontraban sobre su cómoda. Sarah, que había dejado una colección de piedras lisas ordenadas por colores en el alféizar de su ventana. La cocina resultó ser el mayor desafío. Años de abandono habían provocado la rotura de una tubería, lo que había deformado las tablas del suelo y favorecido la aparición de moho en una de las paredes. Margaret levantó las tablas dañadas, dejando al descubierto el subsuelo. El ruido de un vehículo que se acercaba llamó su atención. A través de la ventana, vio la camioneta de Tom Jenkins entrando en el camino de acceso, seguida del coche patrulla del Sheriff Wade. «Pensé que te vendría bien un poco de ayuda», dijo Tom, mientras salía de su camioneta con una caja de herramientas. «También he traído a mi sobrino Jake. Se dedica a la carpintería». Un joven de unos 20 años asintió desde el asiento del copiloto. «Señora», dijo el Sheriff Wade, acercándose más despacio, con expresión cautelosa, «solo quería comprobar que todo está en orden por aquí. ¿Algún problema?» «Nada que no pueda solucionar», respondió Margaret, observando cómo los ojos del sheriff recorrían la propiedad, deteniéndose en el granero y el borde del bosque. «Yo me encargaré del suelo de la cocina», dijo Tom, observando los daños. «Jake puede echar un vistazo al tejado. Faltan tejas en el lado norte». Mientras los hombres trabajaban, Margaret siguió revisando la casa, decidiendo qué conservar y qué tirar. En un armario encontró un tubo de cartón que contenía dibujados a mano, bocetos detallados de ampliaciones de la granja que nunca se habían construido, una terraza acristalada junto a la cocina, un dormitorio principal ampliado, un cuarto de baño más grande con una bañera con patas, y en el margen estaba anotada la fecha de cumpleaños de Eleyanena. «Thomas siempre estaba planeando mejoras», comentó Tom al ver los dibujos. «¿Tenía grandes sueños para este lugar?» «¿Lo conocías bien?», preguntó Margaret. «Mi padre sí», respondió Thomas. «En los últimos meses se volvió diferente, reservado, dejó de venir a la tienda, empezó a pedir suministros inusuales». «¿Qué tipo de suministros?». Tom se encogió de hombros. «Equipo de minería, según mi padre. Picos, palas, vigas de soporte». No tenía sentido para una granja. A última hora de la tarde, el suelo de la cocina había sido reparado, el techo remendado y 3 habitaciones limpiadas lo suficiente como para poder vivir cómodamente en ellas. El Sheriff Wade se había marchado horas antes, pero no sin antes recorrer el perímetro de la propiedad. Su atención se centró repetidamente en la zona situada detrás del granero. «Mañana puedo traer más ayuda», ofreció Tom, mientras estaban en el porche, contemplando cómo la puesta de sol teñía los campos de oro. Doris mencionó que algunas mujeres del pueblo podrían pasar por allí. «Sienten curiosidad por ti. ¿Por qué alguien querría ayudar a un desconocido a arreglar una casa que todo el mundo parece temer?», preguntó Margaret. Tom se quedó callado un momento. «Este pueblo ha estado muriendo lentamente desde que cerró la fábrica. La mayoría de los jóvenes se marchan en cuanto tienen la oportunidad. Quizá ver a alguien que decide venir aquí, que decide reconstruir algo abandonado, quizá eso signifique algo». Después de que Tom y Jake se marcharan, Margaret se sentó en los escalones del porche, viendo cómo la oscuridad se apoderaba de los campos. En solo unos días, su perspectiva había cambiado drásticamente. Después de años sin tener nada, sin ser nadie, ahora tenía un propósito, un proyecto, un lugar, y tal vez, pensó, mientras las luces aparecían en las ventanas lejanas, la granja de Gerald Murphy al este, el tenue resplandor de la ciudad al sur, los inicios de una comunidad. La casa crujió detrás de ella, los familiares sonidos de asentamiento. Estaba aprendiendo a distinguirlos de otros ruidos menos explicables. Margaret miró por encima del hombro hacia la puerta oscura. Por un momento, creyó ver una pequeña figura que la observaba desde dentro. «No te tengo miedo», dijo en voz baja, sin saber muy bien si se dirigía a un fantasma, a un recuerdo o simplemente a su propia imaginación. La puerta permaneció vacía, pero en algún lugar de la casa una puerta se cerró con un suave clic. La reparación del suelo de la cocina había revelado daños por agua más extensos de lo que se pensaba inicialmente. Tom y Jake habían quitado varias tablas más del suelo, dejando al descubierto las vigas y el subsuelo.
Margaret se arrodilló junto a la abertura y ayudó a limpiar los escombros acumulados durante décadas. Ten cuidado, le advirtió Tom cuando ella se adentró más en la cavidad. Podría haber nidos de roedores ahí abajo. Los dedos de Margaret rozaron algo sólido y metálico. Hay algo aquí, dijo, esforzándose por alcanzarlo. Tras varios intentos, consiguió extraer una pequeña caja metálica del tamaño aproximado de un libro de tapa dura. La lata estaba oxidada por los bordes, pero aún intacta. En la tapa había grabadas las iniciales S, la nena Calloway. Tom, mira esto. Se limpió las manos con un trapo y examinó la caja, que, en su opinión, había sido escondida deliberadamente. No era algo que se hubiera caído por accidente. El sencillo pestillo estaba oxidado y cerrado. Jake le ofreció su navaja y tras forzarla con cuidado, la tapa se abrió con un crujido. En el interior, protegidas de la humedad por el hermético cierre, había una pila de cartas atadas con una cinta azul descolorida. «Voy a volver al piso», dijo Tom con tacto, dejando que Margaret examinara el contenido en privado. Las cartas eran correspondencia entre la nena Calloway y alguien llamado Rebecca, dirigidas a una dirección de Boston. Por el contexto, Margaret dedujo que Rebecca era la hermana de la nena. Las primeras cartas databan de 1975 y describían la vida de la familia en la granja con calidez y ocasional humor. A medida que Margaret las leía en orden cronológico, notó un cambio de tono alrededor de la primavera de 1977. La escritura de la nena se volvió cada vez más ansiosa, con referencias al cambio de comportamiento de Thomas y las tensiones con la vecina, a la que se refería solo como Jay. Un pasaje de septiembre de 1977 destacaba: «Thomas pasa más tiempo que nunca en los campos, pero nuestras cosechas nunca han tenido peor aspecto. Cuando le pregunto dónde pasa todo el día, me dice que no me preocupe, que pronto tendremos más dinero del que podamos gastar». G volvió ayer y exigió saber qué hacía Thea con el agua del manantial. La discusión fue terrible. Me temo que esta sequía ha convertido a los vecinos en enemigos. Una carta fechada en febrero de 1978 era aún más preocupante. Se ha obsesionado con lo que ha encontrado en los terrenos traseros. No me dice exactamente qué es, solo que lo cambiará todo para nosotros. Ha pedido un equipo que no entiendo. Herramientas de minería, según James, que ayudó a descargarlas. Cuando expresé mi preocupación por el gasto, Tay me mostró un pequeño frasco con algo y dijo: «Esto es solo el principio». Ha hecho jurar a James que guardará el secreto, pero mi hijo parece preocupado. Incluso la pequeña Sarah nota que algo va mal. Tiene pesadillas sobre el lugar oscuro, como ella lo llama. La última carta, fechada el 10 de mayo de 1978, solo 2 días antes de que la familia desapareciera, nunca se envió. El papel estaba arrugado como si la nena lo hubiera reconsiderado y lo hubiera tirado, para luego recuperarlo y colocarlo con los demás. «Becky, estoy asustada. Ted dice que quizá tengamos que marcharnos rápidamente. Dice que Gay lo ha amenazado, que otros en la ciudad están empezando a sospechar. Le he dicho que deberíamos acudir al sheriff, pero él dice que lo que ha encontrado es demasiado valioso y que nos lo quitarían. James lo está ayudando a preparar algo. No sé qué. Lo único que sé es que mi marido y mi hijo pasan horas en el granero con la puerta cerrada. Cuando Sarah intentó entrar ayer, T le gritó. Nunca antes le había levantado la voz. He hecho una maleta por si acaso. Si no sabes nada de mí durante un tiempo, por favor, no te preocupes. Me pondré en contacto contigo cuando pueda». Margaret leyó la última carta 2 veces, con el corazón acelerado. Eleanor se había estado preparando para huir, pero realmente se habían ido, o algo había impedido su huida. La G inicial seguramente se refería a Gerald Murphy, el granjero vecino que había encontrado la camioneta de Thomas en la estación de autobuses. Pero Gerald había afirmado que Thomas era el agresor en su disputa por el agua. Estas cartas sugerían algo más complejo y siniestro. «¿Estás bien?», preguntó Tom, al ver su expresión mientras ataba con cuidado la cinta alrededor de las cartas. «Creo que tengo que volver a hablar con Gerald Murphy», dijo Margaret. Tom arqueó las cejas. «Por lo que hay en esas cartas, yo tendría cuidado. Gerald lleva mucho tiempo solo allí. Tiene opiniones muy firmes sobre los Calloway. Eso es lo que me preocupa», respondió Margaret. «Me dijo que Thomas encontró algo en esta tierra, algo que lo cambió. Estas cartas lo confirman, pero también sugieren que Gerald podría saber más sobre su desaparición de lo que admitió.
Ella se guardó la caja bajo el brazo mientras Tom y Jake volvían a trabajar en el piso. Afuera, el sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de los campos hacia la propiedad de Gerald Murphy. Cualesquiera que fueran los secretos enterrados en el pasado, Margaret ahora estaba segura de que su anciano vecino tenía al menos algunas de las respuestas. Margaret siguió el camino desgastado que cruzaba el campo que separaba las dos granjas. El sol de la tarde le daba en los hombros mientras agarraba las cartas de Eleyanena, y la determinación la impulsaba a seguir adelante a pesar de su aprensión. La granja de Gerald Murphy apareció ante su vista, más pequeña que la suya, pero mejor cuidada. La pintura blanca solo se desprendía ligeramente en las esquinas. Gerald estaba en el porche, meciéndose lentamente en una silla antigua, como si la estuviera esperando. Quizás así era. Desde su posición privilegiada, la habría visto cruzar el campo mucho antes de que llegara a su propiedad. «¿Ya de vuelta?», dijo, con una voz que no era ni acogedora ni hostil. Era una afirmación, no una pregunta. «He encontrado algo», dijo Margaret, levantando la caja metálica. «Son cartas de la nena Calloway a su hermana. Cuentan una historia diferente sobre lo que ocurrió entre vuestras familias». Gerald dejó de mecerse y la silla se detuvo en mitad del movimiento. «Será mejor que subas y te sientes», dijo después de un momento. Margaret subió los escalones del porche y se sentó en una segunda mecedora junto a él. Sacó las cartas de la caja y le entregó la fechada el 10 de mayo de 1978, la última carta que Eleanor había escrito. Las manos de Gerald temblaban ligeramente mientras desplegaba el papel, con los ojos recorriendo las palabras. Cuando terminó, la volvió a doblar con cuidado, con sus dedos curtidos deteniéndose en los pliegues. «Eleanor siempre fue la sensata», dijo finalmente. «Se refiere a ti como Jay en estas cartas», dijo Margaret. «Te tenía miedo». La mirada de Gerald se desplazó hacia los campos lejanos. Tenía motivos para ello. «Thomas y yo tuvimos una discusión acalorada, pero nunca amenacé a esa familia. Sin embargo, la disputa por el agua era muy real». Se levantó con esfuerzo y desapareció en la casa, regresando momentos después con un documento. «Es el acuerdo sobre los derechos de agua de 1952, antes de que ninguno de los dos fuera propietario de estas granjas. El manantial formaba parte originalmente de mi propiedad hasta que el condado volvió a trazar la línea en 1955. Margaret examinó el documento. La línea de la propiedad se había ajustado, situando el manantial natural que alimentaba ambas granjas firmemente en tierras de Calloway durante la sequía. Ese manantial era la única fuente de agua en kilómetros a la redonda. Gerald continuó. Thomas lo embalsó, redirigiendo todo el caudal a sus campos, diciendo que era su derecho, ya que estaba en su propiedad. Mis cultivos se marchitaron, mientras que los suyos florecieron al principio. Luego, incluso sus campos empezaron a fallar porque no estaba utilizando el agua para los cultivos. Margaret dijo, comprendiendo lo que ocurría. Había encontrado otra cosa para la que utilizarla. Gerald asintió con severidad. Me llevó demasiado tiempo darme cuenta. Cuando me di cuenta de que Thomas ya no se dedicaba a la agricultura, era demasiado tarde. ¿Qué estaba haciendo? Minería, dijo Gerald, y no solo excavando por el simple hecho de hacerlo. Había encontrado algo en ese terreno, algo valioso, o tal vez, o piedras preciosas. Nunca supe exactamente qué era. ¿Le confrontaste al respecto? 2 días antes de que desaparecieran, lo pillé en los terrenos traseros, cerca del manantial, cargando equipo en un cobertizo que había construido. Había una entrada a un túnel escondida bajo unos matorrales. Thomas llevaba un arma. Me dijo que olvidara lo que había visto si sabía lo que me convenía. La voz de Gerald se volvió distante, con la mirada fija en recuerdos de décadas atrás. Al día siguiente fui a ver al sheriff Winters, pero necesitaba pruebas para obtener una orden judicial. Dijo que vendría a la mañana siguiente, pero para entonces ya se habían ido. «Encontraste la camioneta de Thomas en la estación de autobuses», le recordó Margaret. Una semana después, aparcada en la esquina más alejada del aparcamiento, con las llaves en la alfombrilla. Lo denuncié inmediatamente. El sheriff volvió a registrar la granja, pero no encontró nada. No había entrada al túnel, ni equipo de minería, como si nunca hubiera existido. ¿Crees que huyeron? Gerald dudó. Al principio pensé que sí, que Thomas había encontrado lo que buscaba y decidió desaparecer antes de que alguien se diera cuenta. Pero entonces, ¿qué pasó?
Durante años después de su desaparición, a veces veía luces en tus campos por la noche, solo destellos breves, como si alguien se moviera con una linterna. Una o dos veces me pareció oír llorar a un niño. Margaret sintió un escalofrío a pesar del calor de la tarde. ¿Crees que nunca se fueron? Creo, dijo Gerald con cautela, que lo que Thomas encontró en esa tierra no valía lo que le costó. El sheriff me culpó durante años. Pensó que yo le había hecho algo a esa familia. Pero la verdad es que he pasado 40 años preguntándome si podría haberlos salvado de alguna manera. Le devolvió la carta de Eleanor. ¿Qué espera encontrar allí, señorita Parker? La verdad, dijo Margaret. Se lo merecen. Gerald la observó, con algo parecido al respeto brillando en sus pálidos ojos. Tenga cuidado con lo que desentierra, dijo. Algunos secretos están enterrados por una razón. Mientras Margaret cruzaba el campo, sintió que Gerald la observaba. No sabía si era por preocupación o por precaución, pero una cosa estaba cada vez más clara. Fuera lo que les había pasado a los Calloway, las respuestas estaban en algún lugar de su tierra, tal vez literalmente enterradas bajo sus pies. 2 semanas habían transformado la granja. Las ventanas limpias brillaban con la luz de la mañana. La pintura fresca iluminaba las paredes de la cocina. La mesa del comedor, pulida hasta obtener un cálido brillo, sostenía un jarrón con flores silvestres que Margaret había recogido del campo. Afuera, Margaret clavó el último clavo en un letrero de madera que había fabricado con restos de madera que encontró en el granero. Huevos frescos de granja, proclamaba con letras cuidadosamente pintadas. Lo colocó al final del camino de entrada, junto a una pequeña mesa cargada con cartones de huevos de las 6 gallinas que había comprado en una tienda de suministros agrícolas en el pueblo vecino. Su primera clienta llegó antes del mediodía, Doris, de la cafetería, que hizo alarde de inspeccionar cada huevo antes de declarar que eran el doble de grandes que los que se compraban en las tiendas. ¿Cuánto cuestan?, preguntó Doris buscando su monedero. $3, respondió Margaret, y luego añadió rápidamente, «Pero puedo cambiarlo por una comida en la cafetería». Doris sonrió con complicidad. «Ya me estoy quedando sin fondos». Margaret asintió. Los modestos ahorros que había acumulado con sus trabajos temporales se habían reducido rápidamente con los gastos de la granja. La propiedad era suya y no tenía deudas, pero tarde o temprano tendría que pagar los impuestos, y las reparaciones requerían más materiales de los que podía permitirse. «Te diré una cosa», dijo Doris. «Me llevaré 2 docenas ahora y correré la voz. El restaurante puede usar huevos frescos y conozco a algunas personas que podrían estar interesadas en comprarlos regularmente». A última hora de la tarde, Margaret había vendido todos los huevos y había recibido pedidos para más. Mientras guardaba la mesa, un coche patrulla redujo la velocidad en la carretera. El sheriff Wade bajó la ventanilla y le preguntó si vendía productos sin permiso, aunque su tono no parecía realmente acusatorio. «Solo huevos de mis gallinas», respondió Margaret. «¿Necesito un permiso para eso?» El sheriff la observó durante un momento. «Técnicamente, el condado lo exige, pero no lo aplicamos a las pequeñas explotaciones. Simplemente no amplíe el negocio sin consultar la normativa». Parecía dispuesto a marcharse, pero dudó. «¿Ha encontrado algo interesante en la propiedad?» La pregunta casual tenía peso. «Solo hay que hacer muchas reparaciones», respondió Margaret con cautela. Wade asintió, con expresión indescifrable. «Que siga así», dijo antes de marcharse. Esa noche Margaret se sorprendió al oír llamar a la puerta. Doris estaba en el porche con otras 3 mujeres, todas con platos tapados. «Es una fiesta de inauguración», anunció Doris. «No podemos dejar que viva solo de huevos». Las mujeres se enteraron en fila y las presentaciones fluyeron con facilidad. Susan, de la oficina de correos. Brenda, que daba clases en la escuela primaria. Helen, que regentaba la floristería. Dejaron los platos en la mesa del comedor y se maravillaron de las mejoras que Margaret había hecho. «Encontré esto mientras limpiaba», dijo Helen, entregándole a Margaret un libro gastado. «Las recetas de la nena Calloway. Pensé que quizá lo querrías de vuelta». Margaret aceptó el libro de recetas manuscrito con sorpresa. «¿Conocías a Eleanor?» Helen asintió. «Estábamos en el mismo club de jardinería. Después de que desaparecieran, el sheriff nos dejó recoger objetos personales para guardarlos, con la esperanza de que la familia los reclamara eventualmente. Cogí su libro de recetas. No podía soportar verlo en el almacén de pruebas». Mientras comían, la conversación fluyó desde la ciudad,
desde chismes hasta consejos sobre agricultura. Margaret se encontró riendo por primera vez en meses cuando Tom llegó con una botella de vino y Martha Winters apareció con un pastel casero. La reunión improvisada adquirió el carácter de una auténtica bienvenida. Por los nuevos comienzos, dijo Tom, levantando su copa. Más tarde, mientras se servía el café, Martha dirigió la conversación hacia los Calloway. ¿Has avanzado en averiguar qué les pasó? La sala se quedó en silencio. Margaret describió cómo había encontrado las cartas de Leyanena y su conversación con Gerald Murphy. Él dice que Thomas estaba extrayendo algo valioso cerca del manantial, pero que cualquier prueba que existiera desapareció después de que ellos desaparecieran. Mi padre mencionó equipos de minería en sus notas. Martha dijo que el departamento había buscado, pero no había encontrado nada, ni túneles, ni equipos, ni pruebas de excavaciones. ¿Y los registros del condado?, sugirió Brenda. Si Thomas hubiera solicitado permisos o concesiones mineras, habría documentación o estudios geológicos, añadió Tom. Si hubiera algo valioso en ese terreno, el condado lo habría evaluado en algún momento. Los archivos del condado están en Rockford, dijo Martha. Tengo contactos allí gracias a mi trabajo en la sociedad histórica. Podríamos investigarlo. Margaret miró a su alrededor a esas personas que solo unas semanas antes eran desconocidas. ¿Por qué me están ayudando con esto? Doris se acercó para darle una palmadita en la mano. Este pueblo necesita sanar, querida. La desaparición de esa familia dejó una herida que nunca se cerró. Quizás tú estás aquí para ayudarnos a comprender finalmente lo que sucedió. Después de que sus invitados se marcharan, Margaret se sentó en el columpio del porche, el libro de recetas de Eleyanena abierto en su regazo. Entre las instrucciones para hacer tarta de manzana y estofado de ternera, había notas personales. El favorito de Thomas lo preparó para el 10º cumpleaños de James. Sarah ayuda a amasar la masa. Pequeños destellos de la vida de una familia que se vio interrumpida abruptamente hace 40 años. Una familia cuyo destino, de alguna manera, se sentía cada vez más entrelazado con el suyo. La oficina de registros del condado de Rockford ocupaba el sótano de un imponente edificio gubernamental. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas mientras Margaret y Martha se abrían paso por el laberinto de archivadores y estanterías repletas de documentos. Mis credenciales de la sociedad histórica deberían permitirnos acceder a la mayoría de los registros, dijo Martha, acercándose al mostrador donde un empleado estaba Calloway en Millfield. Concretamente cualquier estudio geológico o permiso de minería de la década de 1970. La Clark, una mujer de mediana edad con gafas de ojo de gato, se animó al oír el nombre de Calloway, el caso de la familia desaparecida. ¿Lo conoce?, preguntó Margaret. Todo el mundo en la administración del condado conoce ese caso. Es tristemente famoso. La empleada bajó la voz. Mi tía trabajaba aquí cuando ocurrió. Dijo que el sheriff vino a solicitar todo tipo de registros después de que desaparecieran. Mapas de propiedades, normativas mineras, todo. Martha se inclinó hacia adelante. Estamos tratando de reconstruir lo que Thomas Calloway pudo haber descubierto en sus tierras. Cualquier estudio geológico sería de gran ayuda. Síganme, dijo la empleada, llevándolas a una trastienda llena de cajones con mapas y volúmenes encuadernados. Los estudios topográficos están aquí. Los permisos mineros estarán en esos armarios. Les buscaré el expediente de la propiedad de Calloway. Mientras Clark buscaba, Margaret y Martha comenzaron a examinar los mapas de los estudios geológicos de la región. Martha encontró primero una evaluación del condado de 1975 que incluía análisis del suelo y el agua. «Mira esto», susurró, señalando una anotación donde se unían las propiedades de Calloway y Murphy. El estudio indicaba rastros de oro en la cuenca hidrográfica, precisamente donde brotaba el manantial natural del subsuelo. «No es suficiente para la minería comercial», leyó Martha en voz alta, «pero concuerda con los informes históricos sobre depósitos aluviales en toda la región». El empleado regresó con una carpeta de archivos. «Aquí está todo lo relacionado con la propiedad de Calloway, y he encontrado algo más que podría interesarle». Les entregó una carpeta delgada con la etiqueta «Excavación no autorizada, Granja Calloway, 1978». En su interior había una denuncia presentada por Gerald Murphy, fechada pocos días antes de la desaparición de la familia, en la que se informaba de excavaciones sospechosas en la propiedad de Calloway, cerca del manantial.
Se adjuntaba un informe preliminar de un inspector del condado que había visitado el lugar, pero no había encontrado pruebas de actividad minera. El inspector señala que Thomas Calloway le negó el acceso a algunas partes de la propiedad. Margaret observó, y mira, el sheriff solicitó una orden de registro, pero no fue aprobada hasta el 13 de mayo, el día después de su desaparición, dijo Martha. Para entonces ya era demasiado tarde. Más adelante en el expediente, encontraron un informe del registro de la propiedad realizado después de la desaparición de la familia. En él se mencionaban indicios de movimientos recientes de tierra detrás del granero y cerca del manantial, pero no se descubrieron túneles ni equipo minero. Esto no tiene sentido, dijo Margaret. Gerald vio la entrada del túnel. Thomas estaba trasladando abiertamente equipo a la propiedad, pero cuando el sheriff la registró, todo había desaparecido, incluida la familia, añadió Martha con tristeza. Mientras continuaban buscando, Margaret encontró otro documento que le cortó la respiración, una escritura de transferencia de 1977, en la que Thomas Calloway había comprado discretamente 5 acres adicionales contiguos a su propiedad. El terreno era una ladera boscosa que parecía tener poco valor agrícola. ¿Por qué compraría un terreno inútil durante una sequía cuando ya tenía problemas económicos? Se preguntó Margaret. Porque no era inútil para él, respondió Martha. Vuelve a mirar el estudio geológico. Los restos de oro en la cuenca hidrográfica se extendían directamente bajo la ladera que Thomas había comprado. Su último descubrimiento fue quizás el más inquietante. Un registro de pruebas del sheriff en el que se enumeraban los objetos encontrados en la camioneta de Thomas Calloway en la estación de autobuses, llaves, un mapa con una ruta marcada hacia Colorado, un horario de autobuses y un frasco con copos de oro suspendidos en agua. Realmente encontró oro, susurró Margaret. Suficiente para desaparecer, dijo Martha, pero nunca subieron a ese autobús. Mientras regresaban a Millfield, Margaret miró por la ventana el paisaje que pasaba, su mente reconstruyendo lo que habían descubierto. Thomas Calloway había descubierto oro en el manantial. Había comprado en secreto los terrenos adyacentes que contenían la fuente. Había comenzado a extraerlo, ocultando sus actividades a los vecinos y a las autoridades. Había planeado marcharse con su familia y su nueva riqueza, pero algo había salido terriblemente mal. Tenemos que encontrar ese túnel, dijo Margaret, cuando la silueta familiar de su granja apareció en el horizonte. Fuera lo que les pasó, empezó allí. Martha apretó las manos sobre el volante. Ten cuidado, Margaret. Mi padre pasó años buscando respuestas en esa propiedad. Lo único que le trajo fue obsesión y desamor. No tengo otra opción, respondió Margaret. Ahora vivo allí. Esta historia se está convirtiendo en parte de la mía. Martha la miró, con algo parecido al reconocimiento brillando en sus ojos. Sí, dijo en voz baja. Quizás por eso ganaste el sorteo en primer lugar. La tormenta llegó sin previo aviso, transformando una húmeda tarde de verano en una oscuridad apocalíptica. Margaret acababa de terminar de alimentar a las gallinas cuando el cielo occidental se tiñó de un siniestro color verde oscuro. El viento azotaba los árboles mientras ella corría para asegurar los objetos sueltos del patio. Cuando regresó a la casa, las primeras gotas de lluvia ya golpeaban con fuerza el techo. Desde el porche, vio cómo los relámpagos rasgaban el cielo, seguidos casi al instante por truenos que sacudían las ventanas. La tormenta se había materializado con una velocidad antinatural, como si hubiera estado latente. La electricidad parpadeó y se apagó. Margaret encendió las lámparas de aceite que había encontrado en el sótano. Su cálida luz proyectaba largas sombras en las paredes. La lluvia azotaba la casa con creciente intensidad, empujada por el viento que aullaba. A través de la ventana de la cocina vio que la puerta del granero se abría a pesar de la pesada cadena con la que la había asegurado esa mañana. «Maldita sea», murmuró, cogiendo un impermeable de un gancho junto a la puerta. No podía arriesgarse a que la puerta del granero se saliera de sus bisagras. La estructura ya estaba bastante dañada. Los 30 metros que separaban la casa del granero bien podrían haber sido 1,5 kilómetros. La lluvia le azotaba la cara mientras se inclinaba contra el viento, con el barro succionando sus botas. Cuando llegó al granero, el agua ya entraba a raudales por la puerta abierta, acumulándose en el suelo de tierra compacta. En el interior, el rugido de la tormenta se oía ligeramente amortiguado. Margaret luchó por cerrar la pesada puerta
y aseguró la cadena con dedos temblorosos. Un brillante destello de relámpago iluminó el interior del granero, seguido inmediatamente por un estruendo ensordecedor. Algo enorme golpeó el techo y Margaret se lanzó instintivamente al suelo cuando una parte de la vieja estructura se derrumbó. Las vigas y el techo se desplomaron donde ella había estado segundos antes. La lluvia entró a raudales por la nueva abertura, convirtiendo rápidamente el suelo de tierra en barro. Margaret se alejó gateando del derrumbe, con el corazón latiéndole con fuerza. Otro destello reveló que casi una cuarta parte del techo había desaparecido, dejando el interior del granero expuesto a toda la furia de la tormenta. No había nada más que pudiera hacer allí. Margaret se dio la vuelta para marcharse y se quedó paralizada. El derrumbe parcial había desplazado una pila de viejos aperos que estaban apilados contra la pared trasera, dejando al descubierto lo que parecía ser una puerta empotrada en el suelo. Lo miró con incredulidad. Quizás era un sótano, pero ¿por qué lo habían escondido deliberadamente detrás de aperos agrícolas que parecían no haberse movido en décadas? Un rayo volvió a iluminar el lugar y, en ese breve destello, Margaret vio un trozo de papel entre los escombros que habían caído de las vigas. Lo cogió. Era un dibujo infantil, descolorido y desgastado por el tiempo, pero aún legible. Las figuras dibujadas con lápices de colores mostraban lo que parecía ser una familia de pie junto a una puerta secreta bajo un triángulo que se asemejaba al techo de un granero. En la parte inferior, con una letra infantil y cuidadosa, Sarah Calloway. Aferrándose al dibujo, Margaret regresó a la casa. Necesitaría ayuda para investigar con seguridad. Este descubrimiento podía esperar hasta la mañana siguiente. La tormenta rugió durante toda la noche. Margaret dormía a ratos, despertándose con cada trueno y cada ráfaga de viento que sacudía las ventanas. Al amanecer, la lluvia había amainado hasta convertirse en un suave golpeteo, y ella llamó a Tom tan pronto como pensó que podría estar despierto. ¿Daños por la tormenta?, preguntó él, al percibir la urgencia en su voz. El techo del granero se ha derrumbado parcialmente, dijo Margaret. Pero no te llamo por eso. He encontrado algo. Una puerta oculta en el suelo y un dibujo de Sarah Calloway que muestra una puerta secreta debajo del granero. Silencio al otro lado de la línea. Entonces estaré allí en 30 minutos. No entres sola. Tom llegó con su sobrino Jake y una colección de herramientas. Los tres se quedaron de pie en el granero dañado, con el agua aún goteando de las vigas rotas, mirando la pesada puerta de madera que ahora quedaba totalmente al descubierto por el derrumbe. Esto no aparecía en ninguno de los informes de búsqueda, dijo Margaret, mostrándoles el dibujo de Sarah. Los hombres del sheriff nunca la encontraron porque estaba deliberadamente oculta, dijo Tom, examinando la puerta. Y mirad esto. Las bisagras están engrasadas. Alguien la ha estado manteniendo. Jake señaló el suelo alrededor. Pequeñas. Alguien ha estado utilizando esta entrada. Margaret miró a Tom a los ojos. Gerald dijo que a veces veía luces en los campos por la noche, que una vez oyó llorar a tu niño. No saquemos conclusiones precipitadas, advirtió Tom, aunque su expresión era preocupada. Los vendedores de raíces eran comunes en las granjas antiguas. Podría no ser más que un almacén. Pero cuando abrió la pesada puerta, revelando una empinada escalera que descendía hacia la oscuridad, los tres supieron que estaban ante algo mucho más importante que una bodega. Un aire fresco y húmedo subía desde abajo, trayendo el olor de la tierra y algo metálico. Yo iré primero, dijo Tom, encendiendo su linterna. Jake, quédate junto a la puerta. Si no volvemos en 20 minutos, ve a buscar al sheriff. Margaret asintió con la garganta repentinamente seca. Las respuestas que se encontraban abajo podrían finalmente explicar lo que le había sucedido a la familia Calloway y por qué su presencia aún parecía permanecer en la granja 40 años después de su desaparición. Mientras seguía a Tom por las escaleras, Sarah sostenía su dibujo con fuerza en la mano. Margaret no podía quitarse de la cabeza la sensación de que la tormenta no había descubierto esta puerta por casualidad. Las escaleras descendían abruptamente hacia la oscuridad. La madera daba paso a la piedra a medida que se adentraban más profundamente bajo la granja. Margaret seguía de cerca a Tom. Los haces de luz de sus linternas bailaban sobre las rugosas paredes de madera. El pasadizo estaba sorprendentemente bien construido, con vigas de madera que reforzaban el techo a intervalos regulares. «Esto no es un sótano», susurró Tom, su voz resonando ligeramente en el espacio confinado.
Esto llevó meses de trabajo. Las escaleras terminaban en un estrecho túnel que se adentraba en la oscuridad. El aire era fresco, pero no viciado. Debía de haber algún sistema de ventilación. A medida que avanzaban, Margaret observó pequeñas marcas talladas en las vigas de soporte, fechas, medidas y, ocasionalmente, las iniciales TC y JC, Thomas y James Calloway, padre e hijo trabajando juntos. Después de unos 50 metros, el túnel se ensanchó hasta convertirse en una cámara más grande. La linterna de Tom reveló equipo minero oxidado, picos, palas, un pequeño carro sobre raíles metálicos que desaparecía en otro túnel. Un banco de trabajo contenía herramientas y lo que parecían ser equipos rudimentarios de excavación. Thomas se tomaba en serio su operación minera, dijo Tom, examinando un martillo de roca. Estas son herramientas profesionales. Mira, Margaret señaló hacia donde continuaba el túnel. Parece seguir el contorno natural del terreno. Apuesto a que conduce hacia el manantial. Siguieron las huellas de los coches hacia las profundidades, y el túnel se inclinó gradualmente hacia abajo. El sonido del agua corriendo se hizo más fuerte, y de repente, el pasadizo se abrió a una caverna donde un pequeño arroyo subterráneo fluía a través de su camino. Aquí el equipo minero estaba más concentrado, con palas apoyadas contra la pared, cubos dispuestos cerca de la orilla del agua, y junto a ellos, una bandeja metálica poco profunda con los bordes desgastados. Tom cogió la bandeja y la dio la vuelta para descubrir las letras TC grabadas en el mango. Una bandeja para buscar oro. Gerald tenía razón. Thomas estaba buscando oro en el agua del manantial, pero lo que realmente les sorprendió fue lo que había más allá del arroyo. La caverna continuaba al otro lado, pero se había transformado en un espacio habitable. Una mesa y sillas, estantes con conservas y provisiones, una pequeña estufa de leña con un tubo de ventilación que debía conducir a algún lugar de la superficie, ropa de cama dispuesta en un rincón, libros apilados ordenadamente junto a ella y en todos los espacios libres de las paredes, dibujos. Cientos de ellos, desde bocetos infantiles hasta obras de arte más sofisticadas, que reflejaban la evolución de un joven artista hasta la edad adulta. «Alguien ha estado viviendo aquí abajo», susurró Margaret. Durante años, Tom se dirigió hacia un escritorio donde había papeles apilados ordenadamente. «Son diarios», dijo, cogiendo un libro encuadernado en cuero con entradas fechadas. Abrió una página al azar y leyó en voz alta. 10 de abril de 1985, 7 años desde el accidente. Hay volvió a dejar suministros ayer. Sigue sin hablarme directamente, pero al menos no ha revelado mi secreto. 1985. Margaret tomó el diario y lo hojeó. Hay entradas que abarcan décadas. La última tiene fecha de hace solo unos meses. Leyó la última entrada. 23 de febrero de 2024. Hoy vi luces en mi casa. Ha llegado alguien nuevo. Debería estar asustado, pero en cambio me siento esperanzado. Es Sarah Calloway, susurró Tom. Ha estado viva todo este tiempo, viviendo debajo de la granja. ¿Pero dónde está ahora?, preguntó Margaret, escudriñando la caverna. ¿Y qué pasó con el resto de su familia? Exploraron más a fondo y encontraron un estrecho pasadizo que conducía a una cámara más pequeña que parecía ser un almacén. En su interior había cajas de suministros, algunas con fechas recientes en las etiquetas de las tiendas. Contra una pared había un armario lleno de más diarios, cada uno meticulosamente etiquetado por año. «Tenemos que leerlos», dijo Margaret. «Puede que expliquen todo». Un ruido repentino en el túnel detrás de ellos. Un ruido de arrastre seguido de lo que podrían haber sido pasos. Se quedaron quietos, escuchando atentamente. «Hola», gritó Margaret. «Sarah, no venimos a hacerte daño». El silencio fue su respuesta. Tom señaló hacia la caverna principal y regresaron con cautela. No parecía haber nada alterado, pero Margaret no podía quitarse de la cabeza la sensación de que los estaban observando. «Deberíamos llevarnos uno de los diarios», sugirió Tom. «Que Martha nos ayude a entender esto. Si Sarah lleva viviendo aquí desde 1978, estos registros podrían explicar lo que le pasó a su familia». Margaret seleccionó el diario más antiguo, fechado en 1978-1979. «Lo devolveremos», prometió a la caverna vacía. «Solo queremos entender». Mientras regresaban por el túnel, Margaret se detuvo para examinar uno de los dibujos de la pared.
Era un retrato familiar en el que aparecían 4 figuras de pie delante de una granja. La figura más pequeña, una niña, estaba ligeramente separada de las demás. Estaba sola debajo de un árbol, incluso en este sencillo dibujo. La soledad de Sarah Calloway era palpable. Llevaba 40 años sola aquí abajo, dijo Margaret con voz entrecortada, observando la granja desde abajo mientras la vida seguía sin ella. ¿Pero por qué?, preguntó Tom. ¿Por qué no se rebeló? ¿De qué se esconde? ¿O de quién? Las preguntas quedaron sin respuesta mientras subían las escaleras de vuelta a la luz del día. Margaret sostenía el diario con fuerza entre sus manos. Las manos de Martha temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas del diario de Sarah. Margaret y Tom se sentaron frente a ella en la mesa de la cocina. Los tres estaban iluminados por la luz de la lámpara mientras caía la noche fuera. Habían pasado horas leyendo las primeras entradas, reconstruyendo la trágica historia de la familia Calloway. «Todo está aquí», dijo Martha, con voz apagada por la incredulidad. Toda la historia escrita por una niña de 8 años que intentaba dar sentido a lo que había sucedido. Según las entradas infantiles pero meticulosas de Sarah, Thomas había descubierto partículas de oro en el agua del manantial a finales de 1976. Al principio lo descartó por considerarlo insignificante, pero se obsesionó cuando la sequía reveló un yacimiento más sustancial. Comenzó a extraerlo en secreto, primero a lo largo del curso superficial del manantial y luego excavando túneles para seguir la veta submarina. James, que entonces tenía 15 años, ayudaba a su padre después del colegio y los fines de semana. Les dijeron a Eleanor y Sarah que estaban construyendo almacenes para los cultivos, una verdad a medias que se hizo cada vez más difícil de mantener a medida que la operación se ampliaba. «Escucha esta entrada», Martha leyó en voz alta. 12 de abril de 1978. Papá encontró hoy el gran yacimiento. Salió del túnel con las manos temblorosas. Nos enseñó a mamá y a mí un frasco lleno de piezas de oro. Mamá lloró. Papá dijo, «Nos vamos a mudar a Colorado y compraremos un rancho. No quiero dejar mi colegio». Thomas había encontrado un importante yacimiento de oro, insuficiente para hacerles ricos según los estándares actuales, pero lo suficientemente significativo en 1978 como para cambiar sus vidas. El plan era extraer todo lo posible antes de marcharse discretamente. Cuanto menos supiera el pueblo, mejor. 10 de mayo de 1978. Martha continuó. Papá y James están reforzando la sala grande esta noche. El techo sigue haciendo ruidos que asustan a papá. Él dice, 2 semanas más y tendremos suficiente para empezar nuestra nueva vida. Luego vino la entrada que lo explicaba todo, fechada el 12 de mayo de 1978, el día en que la familia desapareció. Hoy tenía que ir al dentista, pero mamá me dejó quedarme en casa porque me dolía el estómago. Estaba leyendo en mi habitación cuando oí un gran ruido. Sonaba como un trueno subterráneo. Salí corriendo y vi polvo saliendo del granero. Llamé a papá, a James y a mamá, pero nadie respondió. Bajé por las escaleras secretas, aunque no me está permitido. Había tierra y piedras por todas partes. El techo de la sala grande se había derrumbado. Grité y grité. Podía oír a mamá haciendo ruido bajo las piedras, pero no podía moverla. Lo intenté durante horas. Entonces, el ruido cesó. Corrí a buscar al señor Murphy, pero no estaba en casa. Cuando volví, tenía miedo de que la policía me culpara por no haber pedido ayuda antes. Me escondí en el pequeño túnel lateral, donde papá guardaba los suministros de emergencia. Decidí esperar hasta que oscureciera para pedir ayuda. Había hombres con linternas en el túnel. Les oí decir que todos habían muerto. Estaba tan asustada que me quedé escondida. Después de que se marcharan, intenté volver a excavar, pero las rocas eran demasiado pesadas. Estoy escribiendo esto con el bolígrafo de papá. No sé qué hacer. El silencio se apoderó de la cocina cuando Martha terminó de leer. El sencillo y devastador relato de una niña que presenció la muerte de su familia y luego se escondió por miedo y dolor, solo para quedar atrapada en un patrón de aislamiento que se prolongó durante décadas. Las entradas posteriores explican cómo sobrevivió, dijo Martha, hojeando las páginas. Utilizó los suministros que Thomas había almacenado en los túneles. Se colaba en la casa por la noche para conseguir comida y ropa. Cuando los hombres del sheriff volvieron a registrar la casa, ella permaneció escondida en los túneles. ¿Y Gerald Murphy?, preguntó Tom. Martha encontró otra entrada. El señor Murphy me vio esta noche en el huerto. Pensé que se lo diría al sheriff, pero no lo hizo.
Al día siguiente dejó comida junto al viejo pozo. Creo que le doy pena. Él sabía que ella estaba viva todos estos años. Margaret dijo que él la había estado ayudando a sobrevivir, pero nunca a reintegrarse en la sociedad. Tom señaló por qué Martha pasó más páginas. Parece que Sarah le pidió que no se lo contara a nadie. Escribe sobre sentirse responsable por no haber pedido ayuda lo suficientemente rápido, por tener miedo de que la echaran del único hogar que conocía. Con el paso del tiempo, el aislamiento se convirtió en algo normal para ella. 40 años, murmuró Margaret, viviendo debajo de la granja, viendo cómo la vida continuaba arriba. Tenemos que encontrarla, dijo Tom. Necesita ayuda, atención médica, cuidados adecuados. Necesita compasión, corrigió Margaret. No es una prisionera. Es una superviviente que tomó la única decisión que una niña de 8 años podía tomar en una situación imposible. Y ahora es una mujer de 50 años que ha pasado su vida escondiéndose de un mundo que le es completamente ajeno. Martha cerró el diario. El sheriff tiene que saber esto. Hemos descubierto lo que le pasó a la familia Calloway después de todos estos años. Todavía no, dijo Margaret con firmeza. Primero tenemos que hablar con Sarah. Es su historia y ella merece decidir cómo termina. El sheriff Wade miró fijamente la entrada abierta del túnel, con una expresión que era una mezcla compleja de incredulidad y reivindicación. Mi padre no estaba loco después de todo. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el corral, mientras Margaret, Tom y Martha estaban con el sheriff, explicándole su descubrimiento y el contenido del diario de Sarah. Tras una noche de debate, habían acordado que era necesario involucrar a las fuerzas del orden. Una mujer que había sido testigo de un evento traumático y había vivido aislada durante 40 años necesitaría ayuda profesional. Queremos encontrarla, no asustarla, enfatizó Margaret. Ya está lo suficientemente traumatizada. El sheriff asintió, inusualmente moderado. Earl organizó grupos de búsqueda, grupos pequeños, vestidos de civil, sin sirenas ni megáfonos. Cubriremos la propiedad de la granja y los bosques circundantes. Al mediodía, se habían reunido 2 docenas de voluntarios, en su mayoría residentes de larga data que recordaban el misterio de Calloway. Gerald Murphy brillaba por su ausencia. El sheriff lo había visitado antes, pero según Wade, el viejo granjero se había limitado a decir, saldrá cuando esté lista, déjenla en paz. Los buscadores se dividieron en equipos, a cada uno se le asignó un área para cubrir metódicamente. Margaret se unió al grupo, buscando en los bosques del este, donde el diario de Sarah mencionaba la recolección de bayas y setas. Ha sobrevivido aquí durante décadas, dijo Doris mientras avanzaban con cuidado entre la maleza. Conoce estos bosques mejor que cualquiera de nosotros, lo que significa que nos verá llegar mucho antes de que la veamos nosotros, añadió Tom. Pasaron las horas sin éxito. Algunos grupos informaron de que habían encontrado signos de actividad humana en el bosque, un rudimentario cobertizo, restos de pequeñas hogueras, senderos que no se correspondían con los de los animales, pero ninguna prueba directa del paradero actual de Sarah. A última hora de la tarde, el grupo de Margaret descubrió algo significativo. En un pequeño claro rodeado de robles centenarios, había 3 latas de piedra tosca dispuestas en fila. Cada una estaba coronada por pequeños objetos significativos. Una pipa en una, un dedal en otra y una pelota de béisbol en la tercera. Un cementerio, susurró Martha. Hizo tumbas para su familia. El sencillo memorial estaba meticulosamente cuidado, con flores silvestres recién colocadas delante de cada lata. Cerca de allí, parcialmente oculta por los helechos, encontraron una piedra plana con 3 nombres tallados con esmerado cuidado: Thomas, Eleanor y James Calloway. Ha estado cuidando de ellos todos estos años, dijo Margaret, con la garganta apretada por la emoción. Cuando el sol comenzó a ponerse, el sheriff Wade llamó a los equipos de búsqueda para que regresaran a la granja. Nadie había encontrado a Sarah, aunque había pruebas de su presencia por todas partes una vez que supieron dónde buscar. Nos está observando, concluyó Wade, manteniéndose justo por delante de los equipos de búsqueda. Conoce estos bosques demasiado bien como para que la encontremos si no quiere ser encontrada. Los voluntarios se dispersaron a regañadientes, acordando reanudar la búsqueda al amanecer. Margaret permaneció en el porche mucho después de que todos se hubieran ido, mirando fijamente los bosques que se oscurecían. «Puedes entrar», dijo en voz baja al patio vacío. «Esta también es tu casa». La casa permaneció en silencio a su alrededor mientras caía la noche.
Hacia la medianoche, Margaret se despertó por el crujido de una tabla del suelo. Se quedó completamente quieta, escuchando atentamente. Otro crujido más cerca de su dormitorio. Luego, silencio. Sarah llamó en voz baja. No hubo respuesta. Margaret se levantó lentamente y se dirigió a la puerta de su dormitorio. El pasillo estaba oscuro, pero podía sentir una presencia. Alguien permanecía completamente inmóvil en las sombras. He leído tu diario, dijo Margaret con delicadeza. Entiendo por qué te escondiste, por qué permaneciste oculta. Ya no tienes por qué tener miedo. Se oyó una inspiración apenas audible desde la oscuridad. El sheriff sabe lo que le pasó a tu familia. No fue culpa tuya, Sarah. Nadie te culpa por no haber pedido ayuda a tiempo. Solo eras una niña. El silencio se extendió entre ellas. Entonces se oyó un susurro tan débil que Margaret casi no lo percibió. Aquí no. ¿Dónde entonces?, preguntó Margaret. En la cabaña. La voz era suave, poco acostumbrada a conversar. Mañana, al mediodía. Ven sola. Antes de que Margaret pudiera responder, oyó unos pasos muy ligeros que bajaban rápidamente por las escaleras. Cuando llegó al rellano, la puerta trasera se cerró con un suave clic. Por la mañana, Margaret encontró huellas de barro en el suelo de la cocina y un mapa rudimentario dibujado en un trozo de papel que había sobre la mesa. Mostraba un camino que se adentraba en el bosque más allá de los botes de piedra, con una X que marcaba lo que debía ser la ubicación de una cabaña. Cuando el sheriff Wade llegó para coordinar la búsqueda del día, Margaret le mostró el mapa, pero no le contó los detalles de la conversación de medianoche. Déjeme ir sola, insistió. Se lo pidió expresamente. Si envía equipos de búsqueda, volverá a desaparecer. Wade dudó, claramente dividido entre el protocolo y la practicidad. Podría ser peligroso, advirtió. No sabemos cuál es su estado mental después de todos estos años de aislamiento. Ha sobrevivido sola durante 40 años, calculó Margaret. Es ingeniosa, no peligrosa, y esta podría ser nuestra única oportunidad de ayudarla. Finalmente, el sheriff cedió. Toma esto, le dijo, entregándole una pequeña radio. Si necesitas ayuda, envía una señal. De lo contrario, te daré hasta el atardecer. Margaret asintió con la cabeza y guardó la radio en el bolsillo junto al mapa. Mientras se dirigía hacia el bosque, sintió el peso de 40 años de soledad y secretos que la empujaban hacia una mujer cuya trágica historia se había entrelazado inexplicablemente con la suya. La cabaña era casi invisible entre los árboles, con su madera desgastada y su techo cubierto de musgo, que se mezclaban perfectamente con el bosque circundante. Margaret habría pasado de largo si no hubiera sido por la delgada columna de humo que se elevaba de una pequeña chimenea de piedra. Se acercó con cautela, consciente de que Sarah podría huir si se asustaba. «Hola», llamó en voz baja. «Sarah, soy Margaret». Silencio y luego el crujido de una puerta al abrirse. Una mujer salió lentamente de la sombra de la cabaña, parpadeando bajo la luz del sol que se filtraba a través de las hojas. Sarah Calloway era pequeña y enjuta, con el pelo grisáceo recogido en una trenza práctica. Su ropa era una extraña mezcla de prendas hechas a mano y artículos que debían de haber sido tomados de la granja a lo largo de los años. Su rostro estaba profundamente arrugado, pero sus ojos eran sorprendentemente agudos y alertas. «Estás viviendo en mi casa», dijo Sarah, con una voz más fuerte que la noche anterior, pero aún titubeante, como si cada palabra le exigiera un esfuerzo deliberado. «Así es», reconoció Margaret, «aunque yo también la considero tu casa». Sarah entrecerró los ojos, evaluando a Margaret con cansada curiosidad. «Gerald dice que la ganaste en una rifa». «Así es. No tenía hogar y vivía en mi coche». Esto pareció sorprender a Sarah. «El pueblo regaló nuestra granja a una persona sin hogar. Era propiedad del condado», explicó Margaret. Como no apareció ningún heredero, la expresión de Sarah cambió sutilmente. «Yo estaba aquí». Se produjo un tenso silencio entre ellas. Entonces Sarah señaló hacia la cabaña. «Deberías entrar. Hay cosas que debes saber». El interior de la cabaña estaba meticulosamente organizado, cada objeto en su sitio. Libros alineados en estantes de madera tosca. Una pequeña estufa de leña proporcionaba calor. En una esquina, un escritorio contenía papel, lápices y lo que parecían ser los volúmenes más recientes de los diarios de Sarah. «Solo vengo aquí cuando los túneles me resultan demasiado agobiantes», explicó Sarah, observando cómo Margaret observaba el entorno.
o cuando los hombres del sheriff se vuelven demasiado curiosos sobre la granja. Ahora saben lo de los túneles, dijo Margaret con suavidad. ¿Y lo que le pasó a tu familia? Sarah asintió con la cabeza y una mirada de alivio cruzó su rostro. Bien, estoy cansada de cargar con eso sola. Se acercó a un pequeño cofre de madera y sacó un paquete envuelto en tela. Pero ese no es el único secreto que guardaba nuestra familia. Desenvolvió con cuidado el paquete y reveló una pila de documentos, el tipo de papeles que marcan los hitos oficiales de su vida. Entre ellos había un certificado de nacimiento. El papel estaba amarillento por el paso del tiempo. El secreto de mi madre, dijo Sarah, entregándole el certificado a Margaret. La razón por la que vinieron a Millfield en primer lugar. Margaret examinó el documento con creciente confusión. En él se registraba el nacimiento de una niña de Elena Calloway en el Hospital Millfield en 1972, 6 años antes del nacimiento de Sarah. El nombre del padre figuraba como desconocido y una nota indicaba que la niña había sido dada en adopción. Elena tuvo un bebé antes que tú, dijo Margaret, levantando la vista. Aquí, en Millfield. Tenía 17 años, explicó Sarah. No estaba casada. Su familia la envió aquí para tener al bebé en secreto. Luego regresó a su casa en Boston. 6 años después, volvió a Millfield con mi padre, buscando a la niña que había dado en adopción. ¿La encontraron? La mirada fija de Sarah se clavó en la de Margaret. Descubrieron que había sido adoptada por una pareja llamada Parker. El documento se deslizó de los dedos repentinamente entumecidos de Margaret. Parker, repitió. ¿Mi apellido es Parker? Sí, dijo Sarah simplemente. Cuando vi tu nombre en el artículo del periódico sobre el ganador del sorteo, supe que no podía ser una coincidencia. No con tu edad, tu aspecto. Tienes los ojos de nuestra madre. Margaret se dejó caer en una silla con la mente dando vueltas. Sabía que era adoptada. Mis padres me lo dijeron cuando tenía 12 años, pero nunca mencionaron dónde había nacido ni quién era mi madre biológica. Nuestra madre te buscó, dijo Sarah, sacando una carta de la pila. Es de la agencia de adopción, que se niega a revelar tu información sin tu consentimiento. Ella les escribía cada año en tu cumpleaños. Las manos de Margaret temblaban mientras cogía la carta. No tenía ni idea. Entonces se le ocurrió una idea. El sorteo en el que ganaste la granja. No puede ser solo casualidad. Sarah negó con la cabeza. Gerald lo organizó. Lleva décadas en el ayuntamiento. Cuando vio tu nombre en el formulario de inscripción, se aseguró de que tu boleto fuera el ganador. Nos ha estado cuidando a las dos a su manera. ¿Por qué no me lo dijo? Gerald creía que algunas verdades deben descubrirse, no contarse. Sarah dudó y luego añadió en voz baja. También creía que podrías huir si te lo dijeran demasiado directamente, que necesitabas conectar con la tierra, con la casa, antes de poder conectar conmigo. Margaret miró fijamente a su nueva hermana y vio entonces los sutiles parecidos, la forma de sus manos, la postura de sus hombros, la línea decidida de sus mandíbulas. He estado sola durante mucho tiempo, susurró Margaret, viviendo en mi coche, sin familia, sin hogar. Yo he estado sola más tiempo, respondió Sarah, viviendo bajo tierra, viendo cómo transcurría la vida por encima de mí. Sus miradas se cruzaron en un momento de profundo reconocimiento. Dos mujeres moldeadas por diferentes formas de aislamiento. Ahora descubrían que nunca habían estado realmente solas. Siempre me pregunté por qué me sentía atraída por esta ciudad, dijo Margaret, con una voz apenas audible. Ella y Sarah estaban sentadas una frente a otra en la cabaña, separadas por apenas unos metros, pero por décadas de vidas divergentes. ¿Te contaron tus padres adoptivos algo sobre tu madre biológica?, preguntó Sarah. Solo que era muy joven y quería una vida mejor para mí de la que podía ofrecerme, respondió Margaret. Me regalaron un medallón con forma de medio corazón cuando cumplí 16 años. Dijeron que venía conmigo cuando me adoptaron. Sarah abrió mucho los ojos. ¿Lo tienes contigo? Margaret metió la mano debajo del cuello de la camisa y sacó una cadena de plata. De ella colgaba la mitad de un medallón en forma de corazón, con el borde irregular donde había sido partido deliberadamente. Con manos temblorosas, Sarah se acercó a una pequeña caja de madera que había en su estantería. De ella Segeli sacó una cadena de plata idéntica con el colgante de medio corazón a juego. Mi madre lo llevaba todos los días, dijo con voz emocionada. Después del accidente, lo encontré en su dormitorio. Lo he guardado desde entonces. Las dos mujeres juntaron sus mitades, cuyos bordes rotos encajaban a la perfección.
El corazón completo formaba un colgante sencillo pero elegante, con unas pequeñas iniciales grabadas en la parte posterior. AC más MC. El de la nena Calloway y Margaret Calloway, explicó Sarah. Tu nombre original. Los dedos de Margaret recorrieron el grabado. Lo cambiaron por Margaret Parker. Se le escapó una risa amarga. Todos esos años viviendo en mi coche, sintiéndome como si no tuviera hogar, ni familia, ni conexión con nadie, ni con nada. Y todo este tiempo pertenecías aquí, terminó Sarah. Al igual que yo, he pertenecido aquí, aunque de una manera diferente. Se sentaron en silencio, cada una procesando la magnitud de lo que habían descubierto. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sarah finalmente. El sheriff sabe sobre mí, sobre los túneles. Eso depende de ti, dijo Margaret. Ya no tienes que esconderte más. El accidente no fue culpa tuya. Nadie te culpará por lo que pasó, ni por haberte mantenido oculta todos estos años. Los ojos de Sarah se dirigieron rápidamente hacia la puerta, con una postura que delataba toda una vida de cautela. No sé si podré vivir allí arriba con gente, con ruido. He estado sola durante tanto tiempo. No tienes que decidirlo todo hoy, le aseguró Margaret. Pero la granja es lo suficientemente grande para las dos. Podrías tener tu propio espacio, mantener toda la privacidad que necesites, y ella dudó. Me vendría bien tu ayuda. No sé nada de agricultura. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Sarah. He observado a todos los granjeros que han intentado trabajar esa tierra durante 40 años. Sé que cultiva mejor en cada lugar. Entonces empecemos poco a poco, sugirió Margaret. No tienes que conocer a todo el mundo de golpe. Solo al sheriff primero, para cerrar oficialmente el caso. Luego, tal vez a Tom y Martha, que me ayudaron a comprender lo que sucedió. Finalmente, a Doris, que ha sido amable conmigo desde que llegué. Los dedos de Sarah jugueteaban con la mitad del medallón. Y Gerald, él siempre ha sabido que estabas viva. Margaret dijo que se aseguró de que yo ganara la rifa porque reconoció mi nombre. A su manera ha estado cuidando de nosotras dos. Trae provisiones al borde del bosque todos los meses, confirmó Sarah. Nunca me habla directamente. Solo deja lo que necesito y se marcha. Un hombre extraño, observó Margaret, pero quizás bueno a su manera. La luz de la tarde había comenzado a desvanecerse, filtrándose a través de los árboles en rayos dorados. Pronto Margaret tendría que regresar a la granja, donde el sheriff Wade esperaba noticias. ¿Vendrás conmigo?, preguntó. ¿O necesitas más tiempo? Sarah miró a su alrededor, a la cabaña que había sido su refugio en el bosque y la había ocultado durante décadas. Luego volvió a mirar el medallón partido que tenía en la palma de la mano. He pasado 40 años visitando tumbas. Me obligué a mí misma, dijo en voz baja, hablando con familiares que no podían responderle. Quizás sea hora de hablar con los vivos. Cerró los dedos alrededor del medallón partido y asintió. Iré. Pero lentamente, paso a paso, salieron de la cabaña a la luz crepuscular, y Sarah se detuvo para cerrar la puerta tras de sí. Mientras caminaban una al lado de la otra por el bosque, Margaret se fijó en lo silenciosamente que se movía su hermana. Las décadas de vida en el bosque se reflejaban en sus cuidadosos pasos cuando llegaron al límite de los árboles. Al ver la granja al otro lado del campo, Sarah se detuvo. Margaret podía sentir su ansiedad, el miedo visceral a exponerse después de toda una vida escondiéndose. Iremos a tu ritmo, le aseguró Margaret, y si se vuelve demasiado difícil, siempre podemos retroceder. Sarah respiró hondo y asintió. Juntas entonces, dijo Margaret, extendiendo la mano con vacilación. Tras una breve pausa, Sarah le tomó la mano. Las dos hermanas se quedaron de pie al borde del bosque, cada una con su mitad de un corazón roto, preparándose para adentrarse en un futuro compartido que ninguna de las dos habría podido imaginar. En el porche de la granja, una figura se puso de pie, el sheriff Wade, cumpliendo su promesa de esperar el regreso de Margaret. Mientras las mujeres comenzaban a cruzar el campo abierto, el sheriff permaneció inmóvil, presenciando la resolución de un misterio que había acechado a Millfield durante 40 años. «¿Nos ve?», susurró Sarah, apretando con fuerza su mano. «Sí», respondió Margaret. «Por primera vez, nos ve de verdad a las dos». El otoño pintaba la granja de ricos tonos ámbar y carmesí. 6 meses habían transformado no solo el paisaje, sino también las vidas que observando a un grupo de personas que se reunían cerca del jardín conmemorativo recién construido, donde 3 lápidas de mármol se alzaban ahora
en un tranquilo semicírculo de jóvenes arces. El entierro digno de Thomas L. Lanena y James Calloway había sido la primera petición de Sarah al regresar a la sociedad. Con el permiso del sheriff y los recursos del condado, los restos habían sido cuidadosamente recuperados del túnel derrumbado y enterrados con dignidad en tierra consagrada en la propiedad de la granja. La pequeña ceremonia de hoy marcaba la inauguración oficial del memorial. Martha Winters y Tom Jenkins estaban uno al lado del otro, con la cabeza inclinada respetuosamente. Doris de la cafetería había traído un arreglo floral otoñal. El sheriff Wade, ahora visitante habitual de la granja, se mantenía a cierta distancia, lo que confería a la ceremonia un aire de intimidad. Sarah salió de la casa con una transformación tan notable como las estaciones, aunque seguía siendo callada y propensa a buscar la soledad. Poco a poco se había ido adaptando a una interacción social limitada. Su ropa ya no era un mosaico de décadas, y Doris le había cortado el pelo con delicadeza. El cansancio de sus ojos se había suavizado, aunque tal vez nunca desapareciera por completo. «Están todos aquí», dijo Margaret en voz baja. Sarah asintió. Incluso Gerald, el anciano granjero, se mantenía apartado de los demás, apoyándose pesadamente en un bastón. Desde la reaparición de Sarah, solo había hablado con ella una vez, en una conversación privada junto al manantial que ninguno de los dos mencionaría a los demás. Hoy había traído un paquete envuelto en papel marrón. La breve ceremonia fue sencilla pero profunda. Sarah había preparado unas palabras sobre su familia, que pronunció con voz clara que solo temblaba ocasionalmente. Martha compartió recuerdos de cómo había cambiado la ciudad en las décadas transcurridas desde la tragedia. El sheriff Wade declaró oficialmente cerrado el caso Calloway, reconociendo la verdad que su padre había buscado durante tanto tiempo. Después, mientras los pocos asistentes compartían un refrigerio en el jardín de la granja, Gerald se acercó a las hermanas con su paquete. «Esto os pertenece a las dos», dijo, extendiéndoles el paquete con sus manos curtidas. Sarah lo desenvolvió y descubrió un documento legal, una escritura, por la que transfería su parte de la propiedad del manantial a la granja. «La disputa por los derechos sobre el agua entre nuestras familias termina hoy», dijo Gerald, con la voz ronca por la emoción. «El manantial nunca debería haberse dividido». Margaret observó al anciano y comprendió entonces que sus décadas de silencio y soledad habían estado marcadas por una complicada culpa, no por el accidente en sí, sino por la disputa por el agua que había llevado a Thomas a tomar medidas desesperadas. «Gracias», dijo simplemente. Gerald asintió una vez y se dio la vuelta para marcharse. La voz de Sarah lo detuvo. «¿Te quedas a tomar un café, Gerald?» El viejo granjero se detuvo y volvió a asentir levemente. Solo una taza. A medida que avanzaba la tarde, los planes para el futuro de la granja surgieron a través de la conversación. Tom ofreció sugerencias para cultivos sostenibles adecuados para el suelo alimentado por el manantial. Martha propuso registrar la propiedad como sitio histórico para asegurar los fondos de preservación. Doris prometió ofrecer sus productos en el restaurante una vez que comenzaran las cosechas. «Estamos pensando en crear una reserva natural alrededor del manantial», explicó Margaret, «abierta al público para practicar senderismo, observar aves y realizar programas educativos, una forma de honrar lo que se perdió mientras se construye algo nuevo», añadió Sarah. Más tarde, cuando cayó la tarde y sus invitados se marcharon, las hermanas caminaron hasta el límite de la propiedad, donde se había instalado un nuevo letrero de madera. En su superficie estaban talladas las palabras «Granja de las Hermanas Calloway», con un pequeño corazón grabado entre las palabras hace 6 meses. «Yo vivía en mi coche», dijo Margaret, contemplando los campos ondulados que ahora se preparaban para la hibernación invernal. «Y tú vivías bajo tierra. Ahora míranos». Sarah sonrió, una expresión aún poco habitual, pero cada vez más sincera. A mamá le habría gustado. Siempre quiso que sus hijas se conocieran. Caminaron de vuelta a la granja, cuyas ventanas brillaban con una cálida luz contra el crepúsculo que se avecinaba. En el porche, se detuvieron para ver aparecer las primeras estrellas. «Sigo teniendo pesadillas», admitió Sarah, «sobre estar atrapada, sobre el derrumbe. A veces sigo despertándome pensando que estoy en mi coche». «Con todas mis pertenencias en el asiento trasero», respondió Margaret. Sarah metió la mano en el bolsillo y sacó su mitad del medallón de plata. Margaret hizo lo mismo. En un gesto que se había convertido en ritual a lo largo de los meses,
Juntaron las piezas, formando un corazón completo. Ahora estamos en casa, dijo Sarah en voz baja. Sí, asintió Margaret, mirando la granja que las había estado esperando a ambas todo este tiempo. Por fin estamos en casa. Cuando la noche se instaló por completo sobre la granja de las hermanas Calloway, las dos mujeres entraron en su casa, cerrando la puerta a décadas de separación y soledad. Detrás de ellas, invisible en la oscuridad, el manantial continuaba su eterno fluir. Partículas doradas brillaban ocasionalmente a la luz de la luna, un secreto que la tierra ahora compartía con quienes le pertenecían.